de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Es un vecino interesado por la temática que nos está aportando su conocimiento, un conocimiento técnico muy importante para saber cómo comportarnos frente a la necesidad de adaptar nuevas formas de energía de uso doméstico y también uso institucional. Así que agradecemos un montón la buena disposición de Jonathan y apenas puedas comenzar. No sé si Danilo, vos querés decir algo más. Sí, no. Bueno, preguntarme, también soy de la Dirección de Ambiente. Voy a estar en una charla de diapositivo y sé, Lo pongo digamos, para que escuches, pero no se corta. Sí, está con pedimos, problemas de audio, Danilo. le pedimos a todos los demás que escuchen el audio y que de uno al final para las preguntas lo vuelvan a activar. Claro. Sí, en el chat vamos poniendo todas las preguntas que tengamos para hacer y al final de la exposición Jonathan nos va a ir entonces sacando las dudas que vayan surgiendo de esta presentación. Bueno, cuando vos quieras, Jonathan, adelante nomás entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Se nos ha demorado un poquito el tema para acomodar todo lo que era la parte técnica. Hoy la charla, bueno, es de fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos. Si bien no vamos a ingresar a la parte de cómo se calcula o cómo se conectan, un montón de cuestiones de detalles de cálculos que es más para quien realmente quiere instalar, vamos a profundizar bastante. La charla es un poquito larga, tengan un poco de paciencia, pero vamos a ir haciendo todo lo posible para que salga linda y que sea entretenida. Bien, como ya dijeron, mi nombre es Jonathan Seco, tengo una empresa de energías renovables. Se me cedió este espacio para brindar un poco de conocimiento a la gente, al público en general. Para ello, vamos a dividir la charla en prácticamente 4 partes, ¿sí? La primera parte va a ser un marco teórico para entender un poco, bueno, cómo es que se genera este avance de la tecnología hacia el aporte energético del sol. Luego vamos a hablar de cómo se plantean los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos que existen, ¿sí? Las diferencias que hay, algunas diferencias en soportes, estructuras, varias cosas. Luego vamos a interiorizar un poquito sobre lo que son usos agropecuarios, que también hay mucha gente que le puede llegar a interesar. Y por último, bueno, los cuidados, requerimientos, y podemos luego empezar a debatir o tener algún intercambio o algunas dudas con la gente que se quiera quedar y seguir charlando un poquito más. Bien, parte 1. ¿De qué vamos a hablar aquí? Bueno, desde donde nace todo, ¿no es cierto? Que es el Sol. ¿Qué es el Sol? El Sol es una estrella, una enorme fuente de energía que está en nuestro sistema solar, es el centro de nuestro sistema solar, y gracias al Sol hoy en día tenemos la vida que hoy concentramos en nuestro planeta por ciertas condiciones. Específicamente la presencia de agua, de una atmósfera en donde el agua esté líquida, eso también es muy importante, y gracias a eso, la presencia del sol ha hecho que el agua esté líquida, ¿sí? Y se mantenga en una temperatura constante durante varios miles y cientos de millones de años. Hay que entender también de que el Sol es una masa de energía constante porque está en constante actividad atómica, tanto sea por fusión nuclear o como fisión nuclear. Principalmente lo que es fisión nuclear. Es una gran bola de helio y de hidrógeno que está en contacto de actividad, y en estas emanaciones y esta actividad genera diferentes tipos de emanaciones de rayos, ¿sí? Podemos encontrar rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, un montón de variaciones, y entre ellos está el fotón, constituido principalmente por fotones. Los fotones, que es una de las partículas que emana el Sol,
llegan a nosotros como radiación constantemente y de diferentes tipos. Podemos tener radiación lumínica, o la radiación que nosotros vemos. También podemos concentrar como radiación calórica, y bueno, hay otros tipos de rayos que sabemos, conocemos, por ejemplo, por los casos de contaminación en la piel o de daño que podemos llegar a recibir en la piel, que pueden generar cáncer, etc. Si nos recordamos, la energía tiene varios términos, principalmente términos de lo que es como principal se le toma, ¿no es cierto?, que es la parte de transformación o para generar un trabajo o un movimiento. Hay que entender también de que desde el lado físico la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, que esto es muy interesante porque si nosotros tomábamos a toda la energía como ese significado, no lo podríamos transpolarizar a otros lugares. Y también desde el lado tecnológico y económico, la energía es la explotación de un recurso natural. En este caso, estamos hablando de la explotación de uno de los recursos más abundantes que tenemos en el planeta, que es el recurso natural Sol. Lo importante también a tener en cuenta acá es que el Sol emana una cierta cantidad constantemente hacia la Tierra. Por supuesto, no nos llega el 100% de su energía por las estructuras que el mismo planeta contiene, que son, el espacio aéreo, la capa de ozono, la capa de elementos electromagnéticos que genera el mismo planeta. En fin, hay una cierta serie de elementos que nos protegen de todos los rayos al 100%, y que nos ayudan a filtrar, en cierta forma, todo el poder de emanación que tiene el Sol. Lo que nos llega a nuestro planeta, en síntesis, es una radiación solar que se calcula, por lo que se ha medido, en promedio de unos 1.361 watts por metro cuadrado. Esto es un promedio generalizado, no en todas partes del planeta podemos tener esa concentración de energía, y no en todas las épocas del año, ¿sí? Pero es un cálculo estimativo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pudiéramos cubrir todo el requerimiento humano, concentrado por la energía que nos llega a la Tierra por emanación del Sol, podríamos tener que en el espacio podríamos concentrar una suficiente energía de lo que llega a la Tierra en un día, como para darle energía en total a la humanidad en todo un año. Esto es importantísimo, porque quiere decir que la energía que llega a la Tierra es muchísima, y el aprovechamiento que estamos haciendo para nuestro trabajo, que por eso viene la definición de la energía, es bajo. Entonces estamos aprovechándolo medianamente bajo. La tecnología va avanzando, va evolucionando constantemente, y lo interesante es de que hoy en día estamos alrededor de entre el 20 y el 23% del aprovechamiento de la energía espacial. O sea, de la energía que llega del Sol hasta la parte superficial de la Tierra. Pero se van probando constantemente nuevos materiales, nuevos elementos químicos, nuevos procesos, y van generando una eficiencia cada vez superior. Bien, continuamos. Entonces ya hablamos también de la diferenciación de los tipos de energía que estamos aprovechando del Sol. La primera parte estuvimos hablando del aprovechamiento del calor, de la energía calórica del Sol, y en esta segunda parte estamos hablando del aprovechamiento de la energía de la luz. En la siguiente filmina mostramos un cuadro en donde se comparan los diferentes tipos de emanaciones de la luz, es decir, los diferentes tipos de energía que vienen, los diferentes tipos de onda que se encuentran, los diferentes tipos de rayos, hay rayos UV, rayos gamma, y la radiación que nosotros generalmente vemos, que es la que genera los colores. Es decir, cuando nosotros diferenciamos un color, quiere decir que la luz, el cuerpo o ese elemento, está absorbiendo ese tipo de rayo y está emanando todo el resto. Entonces cuando nosotros lo vemos al azul, es por la interpretación de nuestra retina y nuestro cerebro, es por la absorción de ese tipo de rayo y la emanación de los restos de los rayos. Bien, el fotón. ¿Qué es un fotón? El fotón realmente se lo considera en física como una onda partícula. Tiene la capacidad de generar un estado de constancia de estas dos propiedades,
Y es una de las partes que genera la luminosidad de la energía electromagnética que se emana del Sol. Lo interesante es que puede refractar, es decir, tiene la capacidad de golpear algunos cuerpos y despedirse de ellos, es decir, golpear y salir. Tiene la capacidad de atravesar otros diferentes elementos químicos, en donde también puede perder velocidad, que se mide como índice de depresión. Se puede interactuar con diversas partículas, en donde puede ser absorbido por núcleo, puede ser absorbido por átomos, puede ser absorbido o interactuar con diferentes partes, y es en donde entra toda la actividad de la parte del Sol, en donde podemos encontrar fotólisis, fotoquímica, fotosíntesis, y lo que más nos importa a nosotros es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es una reacción que se genera en diferentes sustancias en donde el fotón impacta y por excitación es capaz de liberar a su vez un electrón. Este electrón libre es capaz de ser captado y nosotros mediante diferentes sistemas podemos interceptarlo y guiarlo o usarlo en una corriente eléctrica. Lo interesante es de que hay muchos elementos químicos que puedan generar este tipo de acción. Habría que ver cuáles son los más eficientes. Bueno, hasta ahora el más eficiente ha sido el silicio, ¿sí? El más estable y el más constante, que es de una gran proporción de lo que están formados los paneles solares. Bueno, el panel solar, como estábamos hablando, ¿qué es un panel solar? Es una placa constituida de diferentes partes, en donde la parte más importante es la parte fotoeléctrica, que sería el alma del sistema del panel solar, en donde constituidas por diferentes partículas, es decir, por diferentes compuestos, forman una placa, que forman una microcélula. Esta microcélula está montada por diferentes acciones químicas o físicas, y forman una celda. Las celdas son colocadas en diferentes formaciones o en una formación constante, y se toma, una vez que se excita por generación fotoeléctrica, se toman los electrones que produce y se la guía para generar una corriente eléctrica. Lo más importante también de una placa es que no todas las placas son iguales, eso lo vamos a empezar a interiorizar más abajo. Ahí vamos a detallar de por qué hay diferencia entre diferentes productos que hoy se encuentran en el mercado, y por qué hay diferentes tipos de paneles y diferentes calidades de paneles. Bueno, también hay que tener importante es, bueno, la estructura del marco. Tiene un marco de aluminio, un cristal, ¿sí? Generalmente son formados por cristal, dependiendo también de qué tipo de panel estamos hablando. Hay un encapsulado, ¿sí? Esto es importante porque un panel está constituido de esta forma porque al estar expuesto, ¿sí? al clima y al exterior del ambiente, tiene que tener la capacidad de estar aislado del sistema ambiental, porque si no sufriría daños. Y estos daños generalmente en piezas tan pequeñas suele ser irreparable. Y ahí empezamos a perder eficiencia en captación, eficiencia en producción, y comienza a decaer toda la producción. Bien, continuamos. Acá en las dos siguientes les voy a mencionar diferentes términos que se usan en la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos que más o menos tengamos todo el mismo conocimiento de aquí en adelante. Por ejemplo, los paneles, ¿en qué se miden? Se miden en watt, pero también en voltaje. Se miden en estructuras grandes, se miden en kilowatt, o más grandes todavía, en megas. ¿Qué es un voltio? Es una unidad de medida, ¿sí? Es una unidad de medida derivada del sistema internacional para lo que sería la potencia eléctrica, ¿sí? Esto se puede también medir baterías, pilas. Hay, bueno, elementos de baterías, por ejemplo, generalmente los celulares tienen microvoltios. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, la mayoría de los paneles trabajan entre los 7,5 y los 16 voltios,
y se los puede encontrar en watts. ¿Por qué en watts? Porque quiere decir que es una unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades Medidas, y mide la potencia realmente del panel, no lo que genera el panel, ¿sí? Los amperes es la unidad de medida de la intensidad de la energía que se entrega. Es decir, si nosotros sumamos amperaje, podríamos llegar a sumar mucho amperaje y poco voltaje, pero terminaría rompiendo, si un cable no está preparado para esa cantidad de amperes, podría terminar dañándolo tranquilamente. Bueno, luego la siguiente filimina habla de qué es un kilowatt. Un kilowatt son watts medidos de a 1000, ¿sí? Es una unidad de mayor tamaño. Podríamos compararlo con lo que sería unidad de peso, ¿sí? Gramos, kilogramos, toneladas. Y el mega también, son unidades medidas para producciones de mayor tamaño. En el hogar medimos en kilowatt, ¿sí? Todo lo que es eficiencia energética y todo lo que es energía se mide en kilowatt. Generalmente es kilowatt hora, ¿sí? Y en producciones de gran tamaño se mide en megas hora, ¿sí? Bien, entraríamos ahora a la segunda parte. La filimina que sigue nos está mostrando, como les mostré la charla anterior, la concentración y la distribución de producción y energía alrededor de nuestro país. Como podemos ver, la mayor concentración de consumo está en Buenos Aires, porque es en donde más se concentra población en nuestro país. Si seguimos en la siguiente, bueno, nos demuestra cómo está distribuida la generación de nuestro país en energía, ¿sí? El total de producción de nuestro país en energía es de 40.138,9 megawatts, ¿sí? En donde tenemos una participación del 61.1% de producción de energía por combustión. Esto es muy importante porque quiere decir que estamos generando energía de muy mala calidad en una gran proporción, ¿sí? Es un dote bastante amplio de esa producción y, bueno, es bastante inconveniente y ya lo vamos a hablar más adelante. Bueno, seguimos con un mismo gráfico de comparación de producciones. Y tenemos un gráfico de demostración geográfica de la distribución del consumo de energía nacional, a nivel nacional. Como les decía, donde más se consume energía, en donde más concentrado tenemos la población, que es en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, en donde tenemos una mayor concurrencia de bueno, industrias, etc. ¿Cómo se plantea un sistema fotovoltaico? Bien, un sistema fotovoltaico se plantea generalmente por los requerimientos que tenga el lugar. ¿A qué queremos llevar con requerimientos? Bueno, es dependiendo de cada cliente, ¿sí? Si tenemos un sistema on-grid, o un sistema off-grid, o un sistema híbrido. Yo generalmente recomiendo sistemas híbridos, no por el hecho de que sean más caros, sino porque el hecho de que sean más eficientes, ¿sí? Y ya vamos a entrar bien en por qué son más eficientes. Un sistema on-grid es un sistema que quiere decir que está conectado a la red, ¿sí? Que trabaja en conjunto con la red, y que es capaz de cubrir una cierta parte de sus requerimientos, si no es lo suficiente lo que se está produciendo en ese momento del día, producido por los paneles, lo cubre desde la red. El problema de los sistemas on-grid es el siguiente. Generalmente los sistemas on-grid no tienen sistemas de almacenamiento, lo que quiere decir es de que su sobrante se pierde. Y como sabemos, la energía no se pierde, sino que siempre se transforma. Bueno, lo que se pierde va transformado a calor, ¿sí? A temperatura, que puede estar almacenada principalmente en el inversor. Esto es un fallo muy grande, porque generalmente se creía de que si uno se colocaba un sistema on-grid, iba a estar todo bien, pero si uno lo sobredimensiona, tiene mucho riesgo de que el sistema on-grid se rompa antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la acumulación constante de ese calor termina dañando las placas. Entonces, tendríamos que estar hablando siempre de los requerimientos del cliente. Si yo tengo una industria en donde los requerimientos son de mucho consumo
colocamos un sistema on-grid que no está capacitado para ese consumo, y aparte los horarios de uso de la industria no coinciden con los horarios de producción, es muy posible de que ese sistema se me termine dañando. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se solucionó con sistemas de producción con almacenamiento. Generalmente son muy pocos los equipos híbridos o los equipos on-grid con almacenamiento, los llamados on-grid no puro. Suelen tener sistemas de baterías enlazados con UPS, o suelen venir con sistemas de regulador de carga aparte, en donde se conecta el sistema, el inversor y el inversor on-grid, y se deriva el resultado restante de la producción no utilizada a ese almacenamiento. ¿Qué es el problema de esto? Que si nosotros tenemos demasiada desmedida producción en un cierto horario, no va a suceder lo mismo. Vamos a tener sobrante y va a terminar dañando o la batería o el inversor. Siempre hay que hacer bien los cálculos, siempre hay que saber muy bien cómo es que se consume, en qué horario se consume y de qué manera se consume. Bien. Seguimos con el sistema off-grid. ¿Qué es un sistema off-grid? Un sistema off-grid es aquel sistema que está totalmente apartado de la red. Generalmente se utilizan en lugares en donde no hay red, ¿sí? Se puede utilizar en lugares donde hay red, pero la casa queda totalmente aislada, es decir, no depende de red. Siempre estos sistemas tienen unidades de almacenamiento, ¿sí? Van siempre con el inversor. Se puede llegar a utilizarlos sin unidades de almacenamiento, eso eran los equipos viejos generalmente, pero hay un pequeño detalle. Lo que falte de energía siempre se extrae de la batería. Si nosotros tenemos un equipo que necesita más energía de lo que estamos produciendo, o más energía de lo que el equipo puede soportar, indudablemente no lo va a tirar. Generalmente entran en modo en falla y se apagan. Y luego entramos en el equipo híbrido. El equipo híbrido acumula todo lo mejor de las dos unidades. ¿Por qué? Porque es capaz de funcionar con red, sin red, en lugares donde hay red o no la hay, y tiene la capacidad de almacenar lo sobrante y tenerlo disponible cuando nosotros lo necesitemos. Esto es muy importante porque si uno saca la cuenta para poder hacer una instalación lo suficientemente equipada como para abarcar todo el consumo de un hogar, pero no tuvo en cuenta en almacenar, vamos a tener desperdicio de energía. Si tenemos almacenada esa energía, la vamos a tener disponible para el momento que no estamos produciendo, generalmente en la noche, como siempre, que no hay sol, o un día en donde la producción no sea el suficiente para poder cubrir el consumo normal del día, y lo tenemos acumulado en baterías para abastecernos. Esto suele suceder en días demasiado cerrados, donde no hay sol, donde tenemos lluvia, donde tenemos una tormenta muy cerrada, y el equipo no está produciendo el 100%, sino que está entre un 40 y un 60% y está necesitando energía. Bien, continuamos. Aquí vamos a observar un gráfico en donde les muestro cómo funcionan diferentes equipos, ¿sí? Bueno, tenemos el dibujo de un off-grid con almacenamiento, en donde tenemos los paneles solares en el techo, la unidad de inversor, la unidad de almacenamiento, la unidad de distribución de la casa, y bueno, el consumo de la casa. Algo interesante, la mayoría de la gente siempre piensa en sistemas fotovoltaicos cuando ya terminó de construir la casa. Y esto es a veces un poco raro, porque el que va a construir a futuro le aconsejo que siempre piense en por las dudas que vaya a tener un equipo fotovoltaico. ¿Por qué? Porque es importante ir disponiendo de los espacios. A veces el mal diseño, ¿sí?, nos termina jugando en contra, en donde podemos llegar a encontrar suficiente espacio y tenemos justo que diseñaron el tanque justo del lado oeste o del lado este, bien al norte de la casa, y nos termina siendo tedioso poner un equipo porque nos va a dar sombra en cierta parte del día y al final terminamos desperdiciando más de la mitad del equipo, o no sirve la ubicación del equipo. También es importante la idea esta porque ya nos va dando un supuesto de que en un futuro cercano
necesitemos tener equipos fotovoltaicos colocados. Ya vamos a hablar bien el por qué. Bien, en la imagen también tenemos un on-grid con vuelco a red, en donde, bueno, mostramos el equipo, no tiene sistema de almacenamiento, y tiene un controlador de vuelco que va directo a red. Generalmente suele ser un contador bidireccional, ¿sí? Pero también va otro equipo intermedio entre el controlador bidireccional y el inversor, que es un regulador de vuelco. ¿Qué significa? Este equipo lo que hace es coordinar con la red en dónde tiene que volcar su energía y si la red está activa o no. Generalmente, lo que suele hacer este equipo también es hacer sistemas de corte por si la red está cortada. Es decir, si el equipo corta, es porque la red ha sufrido un corte. Y esto también es importante, porque los sistemas on-grid generalmente suelen cortar si están trabajando con la red por sistema de seguridad. Por eso es que mucha gente que ha comprado sistemas on-grid han tenido que colocar luego un UPS para poder darle energía como si estuviese la red presente cuando hay cortes, porque en el momento que hay cortes y está generando el equipo deja de producir constantemente por sistema de seguridad. Repito, esto suele suceder en algunos equipos, no en todos. Es más, los últimos y los más nuevos están viniendo ya con un sistema en donde vos podés programarlo, que si se corta la red, siga generando y volcando a la red de distribución interna, pero no va a poder coordinarse luego con el que está intermedio a vuelco a red. Cualquier cosita, si no entendieron, tenemos la parte de preguntas y las consultas. Bien, en el que sigue podemos ver un sistema híbrido de almacenamiento fuera de red, en donde, bueno, se muestra cómo funciona. Es prácticamente igual que el off-grid, funciona igual, solamente que tiene de provisión la capacidad de trabajar con algún otro equipo sumándose. Podemos tener un aerogenerador, un generador a combustión, que no es recomendable, pero bueno, hay gente que lo suele instalar, como sistema de soporte. ¿Qué quiere decir también esto? De que podríamos también incluir a futuro un equipo más grande que también ayude a este equipo para soportar los consumos constantes. Y bueno, por último tenemos un híbrido con almacenamiento y vuelco a red. Bien, ¿cómo se comporta un equipo con red? En esta gráfica podemos observar en donde tenemos la parte gris, que es la energía de red, que sería el consumo normal de un lugar a medido, en donde luego tenemos una comparación en una gráfica de producción y consumo de un equipo fotovoltaico. En la gráfica se puede ver cómo inicia en el día, recorre su máximo pico de producción y baja luego al finalizar el día. Si tuviéramos un equipo on-grid, la parte que está del consumo de red hacia arriba lo hubiésemos perdido, si fuese on-grid puro. Si fuese un off-grid no nos interesaría porque no tendríamos red, pero también lo hubiéramos perdido si no tiene almacenamiento suficiente. Si es un híbrido con almacenamiento suficiente, esa parte de exceso podemos volcar la red, almacenarla y tenerla disponible para el resto de los días. Entonces eso es para que se entienda exactamente lo que estaba explicando en las filminas anteriores. Bueno, luego tenemos una imagen de cómo se comporta un equipo de red, medida principalmente en una industria, que generalmente se suelen hacer picos más altos en ciertos horarios, y cómo generalmente se programa un equipo con sistema híbrido. En la siguiente filmina tenemos diferentes tipos de paneles. Bien, esto es importante. En el mercado podemos conseguir un montón de paneles desde 50 watts hacia arriba. Vienen de diferentes marcas, vienen de diferentes lugares, vienen de diferentes tecnologías. Puede haber paneles que sean transparentes, translúcidos, que sean símil ventana. Hay un montón de tecnología y va a seguir cada vez surgiendo más tecnología. Es más, en las últimas tecnologías que hay de paneles solares, lo que se está viendo son paneles impresos en 3D o pintas fotovoltaicas, paneles con forma de tejas. Bueno, hay un montón de tecnologías, placas que se conectan como si fuesen tejas, hay muchísimo,
y cada una va variando su precio principalmente por la moda que tengan o por el costo de su producción. La más convencional son los paneles que vemos generalmente todos, que son parecidos a una ventana, es una placa grande. También varía su tamaño dependiendo de los watts que produzca este panel. Y lo que principalmente se puede observar en variación es en los colores. Esto es lo que la mayoría de la gente me consulta. ¿Por qué varía? Yo fui a otra empresa y ¿por qué varía de un color al que vos tenés acá o al que me ofrecieron en tal lado? Generalmente porque estamos hablando de monocristalinos o policristalinos, ¿sí? Luego hay un tercero, que en Argentina no se encuentran muchos, que son los de capa fina o amorfos, que le dicen también, que es otra tecnología, pero que no tiene una muy buena eficiencia, entonces no ha llegado mucho acá. Pero las principales diferencias las podemos encontrar, bueno, como decía, tipo de cristales, donde tenemos los monocristalinos, los policristalinos y la capacidad productiva. Esa es la principal diferencia. Luego tenemos el tipo de anclajes. La variante de diferencias de temperatura, o sea, vamos a observar las variaciones entre cada uno, las diferenciaciones entre cada uno, cuando los exponemos a diferentes temperaturas, tipo de clima y altura, vamos a tener ciertas condiciones para elegir a uno u otro. Y aparte, vienen diferenciados, es decir, no es lo mismo un panel que es para desierto, que un panel que es para una zona donde neva, o un panel donde es una zona cerca del mar, o un panel sobre el mar, o un panel que va sobre el agua, o un panel donde hay caída de piedra. Son todos paneles distintos, ¿sí? No son todos los mismos paneles. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas empresas que han agarrado y han directamente comprado en China un pack de paneles con un inversor, llega acá y resultó que era un panel para zonas desérticas y lo colocaron en una zona de lluvia muy constante, por ejemplo Entre Ríos, y terminaron echándolos a perder. ¿Qué sucedió? Y ese panel no estaba especificado para esa zona. Una lástima porque se terminó destruyendo un equipo que podría haber funcionado muy bien, pero que no estaba especificado por ese lugar. Entonces es importante entender que las diferencias son marcadas dependiendo de cada equipo. En zonas donde hay mucha humedad, el equipo suele tener doble capa de impermeabilización entre capa y capa, la pegada entre capa y capa, para evitar humedad, porque saben que a ciertos momentos del día va a estar caliente, va a dilatar, y en ciertos momentos del día se puede nublar, puede comenzar a llover, va a enfriarse, se va a filtrar agua si no está bien aislado. Bueno, hay una serie de cuestiones estructurales que tiene que cumplir. Como les decía, no todos los paneles son iguales. En nuestra zona, principalmente, la problemática número uno que tenemos es la piedra, ¿sí? Y esto lo voy a remarcar varias veces. El panel no se cubre. Es un error que se ve mucho. Los paneles no se tapan, ni tampoco se debe cubrir con malla cima por si cae piedra. ¿Por qué? Porque una sombra constante hace una acumulación de energía en esa sombra. Es como si fuese una batería en donde se le rompen los vasos. Todos los vasos van a salvar esa batería, es decir, vuelcan su energía hacia donde está ese vaso roto y se hace un cortocircuito. Bueno, en un panel sucede exactamente lo mismo. La parte que no está funcionando, que está bajo en sombra constantemente, se comienza a hacer una concentración de energía y comienza a marcarse. Y una vez que tomó demasiada temperatura, se daña. Entonces eso nos termina destruyendo la parte del circuito que va por ese lado, y se terminó rompiendo el panel y puede llegar a incendiarse el panel. Esto hay que tener mucho cuidado porque entra en parte de los mantenimientos, pero ya los vamos a ver con gráficos, con imágenes gráficas para que entiendan hasta cuánto se puede llegar a romper un panel. Bien, en la siguiente vamos a ver cómo son los tipos de cristales. Estamos hablando generalmente del cristal de silicio. ¿En qué varía esto? En cómo es cortado y cómo es tratado. Como podemos ver bien abajo del título, donde dice tipo de cristales, vemos que el monocristalino tiene un corte muy semejante a un cubo, el policristalino tiene un corte más diamantino, y el que sería amorfo es como que limaran, ¿sí?, la piedra y colocaran
esa misma limación sobre la placa y después lo juntarán de alguna forma química. Del lado izquierdo pueden ver lo que sería la diferencia óptica comparada entre dos paneles, policristalino y monocristalino, en vista macro, ¿sí? Y del lado de abajo, donde están los dibujos gráficos, podemos ver más acercado lo que sería la parte estructural del panel. Como pueden ver, el monocristalino se nota bastante del policristalino. El monocristalino es como que es más constante el color, como más oscuro, más opaco, más lúcido, más firme, por decirlo así. Y el policristalino es como que va variando, como que tiene escarificaciones. Es interesante porque el policristalino tiene mayor capacidad de producción generalmente. ¿Por qué? Porque al ser varias caras, tenemos más posibilidades de que el fotón impacte en diferentes caras y genere mejor energía, o mejor cantidad de energía. Pero volvemos a lo mismo. Depende de cómo se ha utilizado la estructura, en dónde se ha montado, y para qué lo querramos utilizar para alimentar, va a ser su capacidad productiva, ¿sí? También cuenta mucho, como les decía arriba, a la temperatura en que va a ser expuesto, la cantidad de horas del día que va a ser expuesto, la región en donde se lo ha montado, y si el sistema tiene seguimiento solar o no tiene seguimiento solar. Y eso lo vamos a ver a continuación. Variaciones dependiendo de los factores externos. Los factores externos generalmente suelen ser temperatura, ¿sí? Y la zona en donde fue instalado. No es lo mismo, como les dije, un panel que es para un desierto, que un panel para una zona húmeda de muchas lluvias, que un panel para una zona de mucha altura, o un panel en donde tenemos nieve, ¿sí? Principalmente, ¿en qué varía? Si el panel llega a mucha temperatura estructural, es decir, está expuesto al sol, sin duda su color va a acumular energía, porque los colores oscuros generalmente son los que más energía acumulan cuando están expuestos al sol. El panel va a llegar en un momento, que es el gráfico que vemos del lado izquierdo, va a llegar en un momento a producir un poco menos. Es decir, en la máxima hora del día, entre el mediodía, entre las 11:30 y las 2:30, 3:30 de la tarde, tenemos la mayor concentración de energía solar, es decir, mayor concentración de impacto cuando tenemos el panel en fase horizontal, y podemos acumular mayor cantidad de energía calórica en el panel y comenzaríamos a ver una decreción en la capacidad productiva. Esto es lo único contraproducente que ha tenido hasta ahora los paneles solares, y se ha solucionado con sistemas de limpieza automáticos o sistemas de irrigación automáticos, en donde se lava el panel y se lo refresca. Entonces volvemos a concentrar la capacidad productiva. Es decir, si nuestro panel produce 300 watts, cuando va llegando a esa hora comienza a decaer de esos 300 watts. Si le aplicamos un sistema de autolimpieza o de refrigeración, comienza de vuelta a producir 300 watts. Entonces, en fin, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar tranquilamente, no es algo tampoco que no se haya medido y que no se haya previsto, está totalmente dentro de lo normal. Bien, en la que seguimos vemos tipos de anclajes. Esto es importante, ¿por qué? Porque depende mucho también de la refrigeración y la estructura que le hemos instalado al panel en cómo se va a refrigerar a sí mismo, por el ambiente, por el clima, porque pasa viento, porque está despejado el techo o no. Y también nos podés sumar a los sistemas, aparte de que generen energía, los podemos tener como un sistema de refrigeración de los hogares. Una vez que tenemos puesto un sistema de paneles en el techo de una casa, automáticamente se comienza a bajar, a disminuir unos 10 grados el techo con respecto al panel. ¿Por qué sucede esto? Y porque generalmente está separado unos 15 centímetros mínimo. En estos 15 centímetros la placa toma temperatura, pero el techo no. Entonces nos sirve como una capacidad de refrigeración extra, por decirlo así. Bien, tenemos sistemas de anclaje fijo. Un sistema de anclaje fijo es lo que va directo al techo, ¿sí? Puede ser un techo de chapa, un techo de materiales. Generalmente siguiendo la estructura del techo, si es que es óptima.
Acá podemos observar un techo de 45 grados. Esa foto es una foto de una casa de Alemania. ¿Por qué tiene los paneles en 45 grados? Bueno, en ese lugar, en su ubicación de la Tierra, la mejor incidencia de una estructura fija es a 45 grados. En nuestra ubicación geográfica estaríamos hablando entre unos 23 y unos 30 grados, ¿sí? Si ya nos excedemos de eso, estamos perdiendo la capacidad de intersección de fotones y estamos disminuyendo la capacidad de producción del panel. Luego podemos observar del lado, por ejemplo, derecho hacia arriba, en donde hay una estructura que tiene paneles totalmente de vidrio, ¿sí? Doble faz. Esas son estructuras que abajo, en la parte del techo o en la parte del suelo, se suelen colocar o cemento y pintado de blanco para que los rayos que no golpearon y no impactaron en la parte productiva del panel reboten y fluctúen para la parte de abajo. Esas son tecnologías PERC. Luego podemos ver estructuras de agarre que son de cemento, ¿sí? Que son estructurales, de hormigón, en donde tenemos mucho más despeje del techo, o estructuras de chapa. Lo importante, o de aluminio. Lo importante de esto es que las estructuras que son de metales, sí o sí tienen que tener un descarga a tierra. ¿Por qué? Porque están expuestas al viento y expuestas a que se carguen, ¿sí? Por rozamiento del viento, y pueden llegar a ser un hermoso atractivo para los rayos. Entonces tienen que sí o sí tener una descarga a tierra, que se llama sistema de seguridad de descarga, que tiene que estar instalado. Obviamente, si colocamos aluminio, tenemos muchas menos posibilidades de tener que volver a gastar entre unos 10 o 12 años en estructura, porque lo que es metal, de hierro, generalmente se suele oxidar. Está en un lugar en donde va a trabajar la temperatura, va a recibir calor, va a haber movimiento metálico, se va a saltar la pintura y en algún momento se va a oxidar. O los mismos vapores ingresan adentro y se oxidan. Entonces, el aluminio, el acero inoxidable son elementos más generosos para trabajar y más aptos, ¿sí? Bien, seguimos con la de abajo. Sistema de seguimiento solar. Los sistemas de seguimiento solar hay muchos. Los más utilizados son el que es de un solo eje, ¿sí? ¿Por qué es más utilizado? Y porque es el más barato en estructuras de gran tamaño, pero también se suelen usar en casa. ¿Por qué? Tiene una lógica, aumenta a un 25 hasta un 35% la eficiencia de producción, ¿sí? Es decir, tenemos un aumento en la capacidad productiva que el sistema que está fijo. La única problemática es que, bueno, que es un equipo que se va encareciendo, indudablemente, pero, bueno, si sacamos la cuenta, con el tiempo de vida útil que tiene un panel, la capacidad de energía que nos está generando disponible, y nuestro requerimiento energético, sin duda, nos salen las cuentas que es favorable. Y de Yapa les puedo mostrar abajo que hay un sistema que se llama sistema en flor. Ese es el sistema girasol. Es un equipo nuevo que ha surgido hace poco, creo que si no me equivoco fue ideado por un argentino, o había uno semejante ideado por un argentino, en donde el equipo se abre, ¿sí? Como si fuesen pétalos, se expone y va siguiendo, como si fuese un girasol, el recorrido del Sol en el cenit. Bien, otra cosa que también tenemos de diferencia en los equipos de seguimiento solar. Hay otro que es más tecnificado y más eficiente, ¿no es cierto?, que es el de doble eje. El de doble eje, como su nombre lo dice, quiere decir que hay dos ejes que nos dan la capacidad de seguimiento. La problemática entre estos es que necesitamos más espacio, es decir, el espacio de despeje entre un equipo y otro tiene que ser más grande, ¿sí? Para poder brindarnos es decir, no brindarnos, sino para no darnos la posibilidad de que se den sombreados entre uno y otro. Es decir, entre una línea y otra. ¿Por qué? Y porque generalmente se suelen montar de a dos estructuras de paneles por sistema de eje, o 4 paneles o más en cada estructura de doble eje. Es decir, montamos más paneles, necesitamos más espacio para que no se hagan sombra entre uno y otro, si no los equipos nos terminan siendo ineficientes. Bien, en la que sigue podemos ver cómo se aumenta la producción de
un equipo con seguimiento solar y un equipo sin seguimiento solar. Podemos ver que desde el momento que sale el sol, el equipo ya está generando, y desde el momento que se está ocultando, sigue generando hasta el máximo, ¿sí?, el aprovechamiento solar. Bien, en la foto en el grupo de fotos siguientes tenemos sistemas de seguimiento solar de un solo eje. Los sistemas de seguimiento solar de un solo eje, hay dos tipos, hidráulicos, ¿sí?, y mecánicos. La diferencia está en la capacidad de paneles que soporta cada uno, ¿sí? El hidráulico es más eficiente porque soporta más cantidad de paneles, el mecánico no. También en la cantidad de energía requerida para movimiento, ¿sí? Esto es importante porque si estamos instalando un equipo, un parque solar, y no tenemos en cuenta el requerimiento energético para que estos equipos se muevan, cuando terminemos de instalar y tengamos la producción, no va a rendir lo mismo que si hubiésemos tenido en cuenta eso. Entonces ya vamos a tener un desfasaje en los números. Solamente lo menciono nomás. Bueno, en la siguiente también podemos ver un sistema de seguimiento solar de 2 ejes. Este es uno de los más conocidos, también de los más nuevos, en donde tenemos una estructura de agarre de soporte, en donde esos soportes van con anclajes, es decir, van enterrados bajo tierra. Tiene que resistir lo suficiente a los vientos, ¿sí?, porque es una estructura como una vela, en donde si embolsa demasiados vientos es arrancado totalmente. Es más, hay una foto de una instalación, creo que de San Juan, en donde podemos observar cómo no se instalaron bien los paneles, no se llegaron a agarrar bien todos los paneles, y no se calculó exactamente tampoco los vientos que tenían que resistir las estructuras de anclaje, y los arrancaron más de la mitad de las estructuras, y bueno, fue una pérdida increíble para la empresa. Bien, lo interesante de esta foto es que ustedes pueden observar la derecha hacia arriba, en donde están marcando, bueno, el oeste, el este, el norte y el sur. Ustedes pueden ver cómo está dispuesto el panel, está en forma de 45 grados mirando hacia el norte, de 30 grados, perdón, mirando hacia el norte, y el movimiento que hace es de coordinación. ¿Por qué? Porque en una época del año va a tener que necesitar levantarse más desde atrás, es decir, el cenit, y va a tener que bajarse desde la punta para poder obtener mejor capacidad solar, y en otro momento del año va a tener que bajarse un poco más, por eso se levantó, y tenemos que observar mejor esa estructura. Bien, continuamos. Generación